Dios ha sido bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por asistir a la iglesia y gracias también a los hermanos que están conectados a nuestro servicio. Quiero pedirle por favor que en su Biblia busque Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Vamos a empezar a leer desde el versículo 3 y quiero empezar diciéndole que continuamos con nuestra serie de mensajes acerca de esta carta a los Efesios. Estamos en nuestro tercer mensaje y el tema global de la carta de Efesios es la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Desde el versículo 3 hasta el versículo 14 es una sola oración. 202 palabras se utiliza en esta única oración. Es interesante que el autor bíblico llega a dirigir sus palabras de manera significativa a una iglesia que está compuesta primariamente de gentiles. Eso es importante porque el autor va a utilizar 11 características que él ha usado para describir a los israelitas. Y ahora va a tomar todas esas características y las va a aplicar a la iglesia, principalmente a gente que es gentil. Les va a decir que son escogidos, que por ser un pueblo especial glorifican a Dios, son redimidos, Dios tiene un plan para ellos y Dios les ha dado una herencia. El judío que estuvo escuchando eso, esta sección de capítulo 3, de versículo 3 a versículo 14, debió impactarse, porque él sabía que esas bendiciones eran exclusivas para israelitas, y ahora el apóstol Pablo está tomando todo eso para aplicarlo a gente, a personas que son gentiles. Debió impactarles esas palabras. El autor escribe esta oración sumamente larga. Algunos lo han visto como un cántico de alabanza. Y la razón es porque el versículo 3 empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos bendecir, alabar el nombre de nuestro Dios, porque Él nos ha bendecido primero. En este cántico de alabanza hay 3 estrofas. La primera estrofa describe a Dios el Padre y describe esa bendición de habernos escogido. Y esa estrofa termina en el verso 6 y termina con las palabras: para alabanza de su gloria. Empieza la segunda estrofa, que la dirige a Dios el Hijo, para enfatizar las bendiciones que Él nos ha dado, y termina esa sección en el versículo 12 diciendo nuevamente: para alabanza de su gloria. Empieza la tercera estrofa de este cántico
expresando palabras a Dios, el Espíritu Santo que nos ha bendecido, garantizando nuestra salvación. Y el verso 14 termina diciendo, para alabanza de su gloria. El verso 3 contiene la idea central de esta sección. Bendito, bendito el nombre sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje del verso 3 al verso 14 hay profundos principios teológicos. Uno esperaría que estos conceptos profundos de la teología sean enseñados en un instituto bíblico, en un instituto académico de alto nivel. El apóstol Pablo toma estos principios bíblicos y comunica a una iglesia de sencillos creyentes, gentiles y judíos que asistían allá. Hermano, mientras más profunda sea nuestra comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, más profunda va a ser nuestra adoración. Mientras más superficial sea nuestro conocimiento de Dios, más superficial será nuestra adoración, compromiso, servicio y entrega. Usted y yo necesitamos conocer profundamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y para esto vamos a observar lo que la Trinidad, empezando por Dios el Padre, ha hecho por nosotros, las bendiciones que Él nos ha dado y por qué deberíamos alabar su nombre. En el verso 3 aparece la palabra bendito, que encierra el detalle más importante, y el apóstol Pablo lo pone de primero para que no perdamos el enfoque. De la palabra bendito, nosotros tenemos en nuestro español la palabra elogiar. Elogiar es hablar bien de otro. Es interesante que al estudiar esta palabra bendito nos damos cuenta que aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, y las 8 veces que aparece de manera exclusiva a la única persona que se aplica esta palabra es a Dios el Padre. Así es que bendito va más allá de hablar bien de Dios. Bendito es alabar a Dios. Bendito es adorarle a Él, reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Él es la fuente de todo bien y Él nos ha bendecido. El texto puntualiza 4 características de la bendición de Dios el Padre. Observe versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera característica que observamos ahí es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No con alguna, no con la mayoría, con toda bendición espiritual. Usted no debe orar a Dios pidiéndole que Dios le bendiga con bendiciones espirituales. No lo debe hacer. Y no lo debe hacer porque Él ya nos ha bendecido. Lo que necesitamos hacer es apropiarnos de lo que Dios nos ha dado. Puede ser que en cuanto a las bendiciones materiales nos haga falta algunas.
Y por eso oramos por algunas bendiciones materiales que nos hace falta. Pero cuando pensamos en las bendiciones espirituales, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así es que el llegar a Cristo, el tener un encuentro con Él, ha hecho que esta bendición, que toda esta bendición espiritual llegue a ser parte de nuestra vida, y por eso debemos apropiarnos de ella. El versículo 3 enfatiza que esa bendición espiritual está en los lugares celestiales. Cuando Dios mira al creyente, lo ve como un ciudadano del cielo. Cuando Dios mira al creyente, observa que Él está sentado en los lugares celestiales, como dice el capítulo 2, verso 6. En la perspectiva de Dios, usted y yo somos ciudadanos del cielo y ya estamos en su presencia. Él ya nos ve viviendo la eternidad ahí junto a Él. Esa bendición espiritual procede de Dios. La base para ser bendecidos por Dios está en esa pequeña frase final que aparece en el verso 3 cuando dice en Cristo. En estos versículos del 3 al 14, 11 veces aparece esta frase. Así es que hay un énfasis ahí. Hermano, lo que nosotros tenemos y las bendiciones que nosotros tenemos no es porque seamos mejores a nadie, es porque nosotros llegamos a Cristo y es en Cristo quien tenemos una identidad y una vida distinta, y en base a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, usted y yo somos bendecidos por Dios. Debemos alabarle. Que nada de esto lo conseguimos por mérito personal. Él va a especificar algunas de estas bendiciones que Dios el Padre nos ha dado. Y en el verso 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe? Dios el Padre nos ha escogido. Dios el Padre es el autor de la elección del creyente. Dios nos ha escogido no en base a lo que nosotros somos o nosotros hacemos. Su elección es unilateral. No depende de lo que nosotros hacemos. De la totalidad de personas que han vivido y vivirán sobre este mundo, de esa totalidad de personas culpables y condenadas, como es la característica de toda persona, de esa totalidad de gente culpable y pecadora, Dios unilateralmente elige a algunos culpables para que sean sus hijos. Puede usted no estar de acuerdo. Puede usted cuestionar por qué a nosotros sí y por qué al otro no. Podemos tener preguntas y dudas en cuanto a la doctrina de la elección y de la predestinación, pero la verdad es que no podemos negar el hecho de que Dios sobrenaturalmente, unilateralmente nos ha llegado a escoger. La base por la que nos escogió no somos nosotros, ni lo que hacemos. La base es Él. Él decide hacerlo. El momento cuando Él lo hace es antes de la fundación del mundo, como dice el texto, para mostrarnos que cuando Él nos eligió, nosotros ni siquiera habíamos existido, para enfatizar la realidad
de que Él nos eligió, no porque nosotros nos merezcamos, o no porque Dios sabía cómo usted y yo íbamos a responder al Evangelio. La elección de Él no se basa en algo que nosotros tengamos, se basa en el hecho de que Él decide unilateralmente elegir, porque Él quiere hacerlo, porque Él es soberano. ¿Sabe? Su elección tiene un propósito. Y el texto dice ahí, para ser santos y sin mancha, en el verso 4. Cuando un judío escuchó la palabra santo y la palabra y la frase sin mancha, él automáticamente entendió que se refería a la condición en la que el animalito, una oveja por ejemplo, era presentada ante el sacerdote para ser sacrificado. Cuando una persona llevaba un animalito, el sacerdote inspeccionaba al animal y debía estar bien, debía estar sano, no debía estar rotos sus huesos, debía estar en un buen estado, debía estar santo y sin mancha, muy bien para el sacrificio. Y mientras nosotros somos pecadores y esa es nuestra condición, nuestro Señor nos elige para que en ese momento que usted y yo recibimos a Cristo, nosotros también seamos santificados. No por algo que hicimos. La elección de Dios es la base de nuestra santificación. No nos santificamos para que nos elija. Nos santificamos porque Él ya nos eligió con ese propósito. Posicionalmente, solo por el hecho de haber recibido a Cristo, usted y yo somos santos delante de Él. Aunque en el día a día no parezca que vivimos como santos. Y la verdad es que esa posición santa y sin mancha que Dios nos ha dado debe ser la forma en la que en el día a día nosotros vivimos y nosotros andamos. Es su elección lo que hace la diferencia, es su elección lo que nos permite vivir ahora de manera santa. Así es que debemos dejar de poner pretextos y decir, yo no puedo vivir así, este pecado es demasiado fuerte, en esto yo no puedo ser fiel, porque cuando Él nos eligió de manera real y de manera concreta, abrió la posibilidad de que usted y yo podamos vivir una vida santa. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué detalles adicionales tenemos acerca de la elección de Dios? Y el verso 5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Toda esa información del versículo 5 es ampliatoria acerca de ese verbo elegidos. Nos eligió en amor. Esa fue su motivación. Nos llegó a predestinar, a escoger de antemano significa predestinar. Antes de que usted y yo existiéramos. Y nos predestinó motivado por su amor para que nosotros seamos adoptados en su familia, seamos hijos adoptados. Otra bendición, ser adoptado por Él. Cuando nosotros pensamos en la palabra adopción, generalmente pensamos en un niño que va a ser adoptado por una persona o por una familia.
Esa es la imagen que está atrás de nosotros cuando pensamos en la palabra adopción. Ese no es el significado de esa palabra en el primer siglo. La adopción no se hacía con niños. La adopción en ese tiempo se hacía con adultos. Una persona que tenía dinero y no había tenido hijos, adoptaba a un adulto para que este adulto se constituya legalmente en su hijo y a quien este hombre le iba a dejar su herencia. Ese es el concepto en el primer siglo. Y por eso es que muchos de nosotros hemos sido adoptados como hijos de Él, no necesariamente en la niñez, aunque un niño sí puede llegar a Cristo, por supuesto. Nosotros, grandes adultos, hemos llegado a ser adoptados por Dios. Y el texto dice, para ser adoptados, hijos suyos, propiedad de Dios, otra bendición. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, otra bendición. ¿Quiénes somos nosotros para que se nos ame? No somos dignos de amor, pero Él nos ama porque Él quiere. No porque nosotros nos merezcamos. Dios el Padre nos elige por el puro afecto de su voluntad. Lo hace por medio de Cristo, por medio de la muerte de Él en la cruz de Calvario. Nos elige, nos predestina, nos adopta en su familia, nos hace suyos, nos hace su propiedad. Pensando en esas bendiciones que Dios el Padre nos ha dado, ¿qué mejor forma de terminar esta primera estrofa diciendo, para alabanza de su gloria? Alabado sea el nombre de Dios por habernos bendecido. Después de esta bendición de Dios el Padre, el apóstol Pablo empieza a describir la bendición que Dios el Hijo nos ha dado y por qué Él debería ser alabado. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. El verso 7 empieza diciendo ¿en quién? Está uniendo esa palabra con la palabrita del versículo 6 que hace referencia a Cristo. Cristo es el amado. Así se lo describe a Él. Él es el amado del Padre Celestial. Y ese amado del Padre Celestial es quien nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Observe las bendiciones que Dios, el Hijo, nos da. Nosotros tenemos redención. En el primer siglo, la persona se acercaba al mercado y de la misma forma que nosotros compramos verduras en un mercado,
existía un mercado de esclavos. Así es que una persona que necesitaba comprar un esclavo pagaba una cantidad y compraba a un esclavo del mercado de esclavos. Y luego esa persona se convertía en el esclavo de quien ahora era su propietario. La palabra redención significa eso, comprado del mercado de esclavos, comprado por un precio. La sangre de Jesucristo fue el precio que Dios el Padre pagó para que nosotros podamos ser comprados de ese mercado de esclavos. Y después de habernos comprado, no contento con eso, nos liberó. Y no contento con eso, nos puso en una posición de hijos de Dios. No contento con eso, nos perdonó los pecados y ahora tenemos vida eterna. Hermano, ¿cuánto deberíamos alabar a Dios por lo que Jesús nos ha dado? Es tremendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es tan importante que tú entiendas la identidad que tienes en Cristo. Porque antes de llegar a Cristo eras uno y ahora en Cristo la vida cambió. Ya no somos esclavos del pecado. Ya tenemos libertad para servirle a Él. Ya no somos solamente esclavos liberados, ahora somos hijos de Él, hermanos de Jesús. Compartimos su herencia, compartimos la bendición. La paga del pecado es muerte. Y un Dios justo no puede pasar por alto ese detalle. Así es que en vez de que nosotros tengamos que morir, porque la paga del pecado es muerte, un sustituto, su propio Hijo, murió en la cruz de Calvario, tomando nuestro lugar, muriendo por nosotros en vez de nosotros, para que la justicia de Dios sea satisfecha en ese castigo que Jesucristo recibió sin merecerlo. Y ahora Dios el Padre pueda mostrar su gracia, salvarnos, perdonarnos, hacernos sus hijos. ¿Entiendes? ¿Entiendes las bendiciones? ¿Sabes? El verso 7 termina diciendo: según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Si yo tendría $100,000, sería lindo, ¿no es cierto? Si tuviera $100,000 y te regalo $1, te estoy dando de mis riquezas. Si tengo $100,000 y te doy 50,000, te estoy dando según mis riquezas. ¿Entiendes la diferencia? Él nos dio según sus riquezas. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que ha abundado de bendiciones nuestra vida. Él no es tacaño, Él nos ha dado bendiciones grandes a nosotros, según sus riquezas.
Interesante que el versículo 8 describe otra de las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabes? Una cosa que Dios nos dio es sabiduría e inteligencia. En ese momento, cuando tú escuchaste el Evangelio y aceptaste a Cristo, en ese instante la gracia de Dios se manifestó a ti, dándote la suficiente sabiduría y la suficiente inteligencia para que digas, sí, acepto a Cristo. ¿Sabes? La gente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha sabiduría del mundo, llega a rechazar el Evangelio porque le hace falta esa chispita de sabiduría y de conocimiento que Dios por su gracia da a todo elegido por Él, para que Él, cuando escuche el Evangelio, diga sí, acepto. No fue tu capacidad. No fue que ese día tú amaneciste pilas, inteligente, y se te presentó el Evangelio y dijiste sí. Es una faceta poco enseñada y poco valorada en cuanto a la gracia de Dios y la salvación. Él te dio esa sabiduría y ese conocimiento para que tú en ese momento digas sí. Sí acepto, sí recibo a Cristo. Fue bendición de Él. No fue tu capacidad. Y luego, el versículo 9 nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio vamos a aprender en el capítulo 3, porque ahí el apóstol Pablo va a ampliar, va a usar mucho del capítulo 3 solo para explicar esta palabra misterio. El misterio no, esa palabra no es algo misterioso, no es algo esotérico, no es algo místico. La palabra misterio simplemente significa que algo que no era conocido y que no se podía conocer a menos de que Dios lo diga, se nos ha dado a conocer a nosotros. El misterio aquí, en resumen, es el hecho de que Dios va a tomar a los gentiles y va a tomar a los judíos y va a unir a estos dos grupos de personas enemigas. Y mira Medio Oriente y vas a darte cuenta de que así es. Va a unir a estos dos grupos enemigos, enemistados por siglos, y va a formar una nueva familia espiritual. Esta familia espiritual va a estar por la eternidad con Dios. A esta familia espiritual nosotros llamamos iglesia. La iglesia es la unión de gentiles y judíos que han llegado a conocer a Cristo y ahora son hijos de Dios, son la familia. Dios está construyendo, Dios está levantando, Dios está creando a una familia de gentiles y judíos. Y cuando el último hijo, la última persona que deba recibir a Cristo, acepte a Cristo y su familia se complete, Jesús vendrá por su familia y la llevará a
su presencia. Esto no se sabía. Y ahora tú y yo sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que Él ya está haciendo, su plan. Observa verso 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Ok. ¿Por qué tuvimos? ¿Por qué el verbo en pasado? En Él nosotros tendremos en el futuro herencia. En el cielo se concretará toda nuestra herencia. Pero el escritor está tan resuelto a que tú y yo estemos completamente seguros de que es la totalidad de esa herencia que se nos va a dar cuando estemos en su presencia. Es tan seguro eso que no dice tendremos, dice tuvimos en el pasado. Hay que leer la Biblia con cuidado, porque cada palabra encierra una joya. La herencia que nos espera en el cielo, hemos recibido solo un anticipo. La herencia que nos espera en el cielo, ya la tuvimos, ya está garantizado que es nuestra. Y cuando vemos nosotros las bendiciones de Dios, el Hijo, qué mejor forma de terminar esta sección diciendo: para alabanza de su gloria. En el verso 12. Alabado sea Cristo por las bendiciones que Él nos ha dado. Los versos 13 y 14 describen la bendición que Dios, el Espíritu Santo, nos da. La Biblia dice, verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habla del sello con el Espíritu Santo, pero empieza diciendo que esto está conectado a la obra de Cristo en la cruz. Por eso empieza diciendo en Él, en Cristo, y luego dice también vosotros. Observa el énfasis. El apóstol Pablo está hablando a gentiles, que son gente menospreciada, que son gente de segundo orden, de segundo nivel, desde la óptica de los judíos. Ellos no son merecedores de la bendición de Dios. Y el apóstol Pablo les dice a esta gente despreciada, a estos gentiles, tú y yo somos gentiles, a esta gente despreciada dice, también vosotros. No solo los judíos, también vosotros. También vosotros habéis sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito para ser sellado con el Espíritu Santo? Observa.
habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Cuando yo llego a Cristo, en ese instante Jesucristo me sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace morada en mi vida. Dios mismo vive en mí para garantizar el hecho de que yo soy salvo. Ahora un detalle sumamente significativo. Habiendo oído, habiendo creído y fuisteis sellados, son tres verbos que el apóstol Pablo escoge con cuidado, los conjuga en cierto tiempo para enseñarnos que esos tres eventos ocurren al mismo tiempo. Eso es súper importante, porque en nuestro mundo hay la falsa doctrina de que un creyente puede haber recibido a Cristo y después, días o meses después, recién experimentará el sello, el bautismo, la obra del Espíritu Santo en su vida. Habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados en ese mismo instante en que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa el sello? En ese tiempo, tres palabras describen el significado completo de esa palabra sello: autentificación, protección y propiedad. Autentificación, protección, propiedad. Algo de eso todavía nosotros manejamos en nuestro concepto de sello. Si yo quiero autentificar un documento, el sello del notario pesa, autentifica. Si yo quiero proteger la piedra que estaba en el sepulcro de Jesucristo, pongo un sello. Si yo quiero, concepto histórico, si yo, un creyente de Efeso, quiero comprar madera, voy con el sello y a la madera le pongo el sello. Y eso significa, ya no lo puedes vender, porque mi sello muestra que esta madera es mía. Cuando aceptaste a Cristo y Dios vino a vivir en ti, con ese acto, Dios está autentificando que eres un verdadero hijo de Dios. Está protegiendo tu vida y tu salvación. Y está diciéndote que eres propiedad de Dios. ¿Observas la bendición de Él? Continúa maravillándote. Observa el verso 14. Que está hablando del sello con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Arras. Si quiero comprarme una televisión, puedo ir al almacén y decirle al vendedor, ¿sabe qué? Esa televisión me gusta. Le voy a dejar $50 como anticipo para que esa
televisión, no la venda. Voy a regresar en unos días y le voy a dar todo el pago para poder llevarme esa televisión. Así es que esos $50 es el anticipo de la totalidad del precio. Eso es arras. Es un anticipo. ¿Qué nos dio Dios como un anticipo? Nos dio al Dios Espíritu Santo. Piensa un momentito en lo que acabo de decir. El anticipo que garantiza toda nuestra herencia. El anticipo es Dios mismo viviendo en nosotros. Y si pienso que Él es solo el anticipo, imagina lo que está por venir. Imagina todo lo que nos toca recibir por herencia. Si Él es solo el anticipo, es tremenda la bendición que todavía nos falta recibir. No porque seamos buenos, solo por su gracia. ¿Y qué manera mejor de terminar que las palabras del versículo 14 cuando dice, para alabanza de su gloria? Alabado sea. Alabado seas, Dios Espíritu Santo, por tus bendiciones. ¿Cómo aplico esta enseñanza a mi vida? De manera práctica. 4 ideas. De la misma forma en que el apóstol Pablo esperó que sus primeros oyentes lo apliquen. Número 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos vivir una vida de alabanza continua a nuestro Dios porque hemos recibido solo un anticipo, pero el anticipo es tremendamente grande y significativo para nosotros. Hemos sido elegidos, hemos sido predestinados. Somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios. Él nos ha redimido, nos ha perdonado los pecados, nos ha hecho aceptos en el amado, nos dio la suficiente inteligencia para decir sí al Evangelio. Nos convirtió en casa de Dios cuando Él vino a vivir en nuestro interior. Y ese hecho de que Él vive en nosotros es la garantía de que somos auténticos cristianos, somos propiedad de Él, protege nuestra salvación, nunca la vamos a perder. Y solo es un anticipo de lo que todavía nos espera. Tu forma de vivir alaba a Dios. En el día a día, ¿sabes? Una segunda forma de aplicar esta verdad es que cuando lees la carta a los Efesios, vas a darte cuenta que una de las cosas que estaban haciendo estos cristianos
era estar sumamente preocupados por la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en una cárcel en Roma, desde ahí escribió la carta a los Efesios. Y mientras los cristianos de Éfeso estaban preocupados por la situación deplorable del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, que estaba experimentando esa situación difícil, en vez de compadecerse y decir, pobre de mí, él dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Cuando tú entiendes las bendiciones de Dios en tu vida, cuando realmente entiendes las bendiciones de Dios en tu vida, eso te da una nueva perspectiva en la forma en la que tú enfrentas tus problemas personales. Y podemos seguir siendo como los creyentes de Éfeso, que estaban preocupados por sus circunstancias difíciles. Ay, pobre de mí en esta pandemia. Y sin minimizar lo difícil de esta situación en la que nos encontramos, cuando entendemos las bendiciones que Dios nos ha dado, en vez de compadecernos, debemos decir, alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes? El incrédulo no tiene nada de esto. Así es que una forma de aplicar este mensaje, busca al incrédulo. A ese amigo, a ese pariente, a ese padre, a esa madre, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo que no conoce de Cristo, y háblale de Cristo, porque si él recibe, va a recibir el paquete completo, la herencia. Su identidad en Cristo va a ser distinta, su vida va a cambiar, no solo aquí, sino por la eternidad. Finalmente, Dios nos eligió para ser santos y sin mancha. Y esta doctrina debe afectar nuestra forma de vivir. Debe hacernos vivir como gente bendecida, como gente transformada, como gente que pertenece a una familia distinta, como gente que tiene una identidad diferente al resto. Y ellos deben darse cuenta que vivimos en santidad y lo hacemos no porque queremos ser ejemplo nada más, sino porque estamos agradecidos de las múltiples y grandiosas bendiciones que Dios nos ha dado. La mejor forma de agradecer a Dios por la bendición que Él te ha dado es vivir en santidad. Bendito sea el nombre de Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, qué bendición que es estudiar tu palabra. Gracias por bendecir nuestra vida. Sin merecerlo. Nos has escogido, nos has predestinado. Nos has dado aceptación. Nos has convertido en tus hijos, en tu propiedad.
has llegado a comprarnos, nos has sacado de ese mercado de esclavos y nos has dado la posibilidad real de vivir una vida diferente, una vida de no esclavitud al pecado. Gracias porque nos diste la sabiduría y la inteligencia suficiente para cuando se nos presentó el Evangelio decir, sí acepto. Gracias porque lo hiciste en amor, porque a ti te plació. Gracias porque nos sellaste, nos hiciste auténticos cristianos. Gracias porque proteges nuestra salvación, gracias porque somos propiedad tuya. Alabado, bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir como gente que entiende las tremendas bendiciones que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a compartir esta bendición con tantos que necesitan escucharla. Ayúdanos a tener un enfoque distinto de los problemas y las dificultades diarias. Alabado sea tu nombre, Señor. Si usted nos está visitando por primera vez y quisiera permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Si usted está conectado al culto y se dio cuenta de que usted no ha recibido a Cristo, no tiene toda esta bendición de la que hemos hablado, escríbanos. Sería un gusto para nosotros poder hablar con usted. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido